Continuando entonces con lo que veníamos diciendo en el segmento anterior, las consideraciones entonces para los resultados van a estar en el sentido fundamental de primero pues entender qué fue lo que hallé, qué fueron esos hallazgos, esos resultados, entenderlos, saber qué fue eso, mm, no interpretarlos, porque la interpretación es tema de lo que sigue, que lo que yo planteé sea significativo de unidades internacionales de medidas, no ser repetitivos o innecesarios en la información que estamos aportando. Bueno, en esa medida, pues también volviendo acá a nuestro ejemplo inicial, pues esos resultados son la sección quizá más corta, no la más extensa. Se da lo más relevante, porque es que si no, entonces nos volvería algo muy extenso, lo que de verdad es significativo, hablar del tipo de análisis, pero también detallarlos para poder justificar luego de dónde salen las conclusiones. A continuación vendría el segmento dentro de esto es la discusión. ¿Sí? Como les decía, habrá algunas revistas que ponen juntos resultados y discusión, habrá otro tipo de publicación que nos lo pone separado. Entonces la discusión nos va a permitir, o es la que ya va a poner a prueba nuestro ejercicio de análisis y de interpretación de esos resultados. Personalmente considero que la discusión es uno de los aspectos más importantes del artículo académico, porque es que es allí donde yo voy a dar cuenta de mi proceso, de mi capacidad de análisis, de interpretación, donde voy a corroborar esos referentes teóricos, ese marco teórico conceptual, lo voy a poner a prueba, donde voy a dar mis verdaderos aportes, donde voy a plantear cuáles son esos aportes que tiene mi investigación o mi texto a la comunidad de conocimiento. Entonces la discusión pues va a tener como ese valor. Puede presentar a veces, puede volverse un poco preocupante, ¿cierto? Porque pues es el ejercicio, aquí es donde nuestro ejercicio escritural también se va a poner a prueba, donde van a aparecer las referencias y citaciones, en tanto que contraste con concepciones teóricas, con posturas teóricas o conceptuales, pues voy a estar haciendo referencia a esas citas, a ese traer esas voces con las que voy a poner en discusión esos resultados. Sugerencias, pues nos plantea aquí este artículo, comparar conclusiones propias con las de otros autores, por eso les hablaba de esa contrastación, identificar errores metodológicos si los hay, que es lo nuevo, aún sin llegar a las conclusiones totalmente, no repetir los representación de resultados en forma más general, o sea, yo en la discusión, en el análisis, no vuelvo a decir los resultados, no los voy a decir más amplios, digo, no tengo ya que hacer un verdadero análisis en tiempo presente, porque son ya una evidencia científica, identifico necesidades futuras de la investigación, ¿cierto? En fin, sacar a la luz, comentar. Finalmente mi invitación sí es como a que le den una miradita a este texto, porque de verdad que va a ser de bastante utilidad. Recomendaciones en cuanto a la citación. Pues entonces me dicen, este artículo pues habla de diferentes sistemas. En nuestro caso, nosotros sabemos que son las normas APA, y en ese caso, pues uno sí va a encontrar que siempre, pues va, en las revistas acá en Colombia, pues nos van a pedir, y la comunidad académica internacional, pues nos van a pedir en su mayoría normas APA. ¿Sí? Por ejemplo, para esta, pues, para esta que estamos utilizando como ejemplo, dice que una vez presentados los resultados, se procede a evaluar e interpretar sus implicaciones, especialmente lo referido al propósito principal, y interpretar y calificar los datos, construir inferencias a partir de ellos. Hacer énfasis en las consecuencias teóricas, importancia y validez de las conclusiones, importancia de los resultados y validez de las conclusiones. Eh, sí. Es por eso, mira lo que ellos plantean acá, esta es la razón por la que a veces uno encuentra resultados y discusión juntos, porque la discusión, si es muy breve y muy concisa, pues se combina con los resultados. Pero en nuestro caso, pues sí es bueno siempre darle como el debido proceso de análisis y de interpretación detallado y concienzudo a esta sección. Finalmente, antes de pasar como a estos ejercicios, tenemos las conclusiones,
donde se reportan ya qué fue finalmente eso importante que se logró encontrar en en la investigación, ¿cierto? Lo que yo, finalmente el hallazgo más relevante. Aquí volviendo al texto, al artículo, algunas claves, ¿sí? Con relación, algunas claves para para la escritura de artículos científicos, pues sigue con el asunto de la citación. Hay algunas recomendaciones importantes en cuanto al estilo de la redacción y la escritura, eh, que es importante como darles la mirada. Eh, Luego tenemos conclusiones y nos habla pues como de cosas que me parecen hasta divertidas en este artículo, parecer profesionales, escoger el mensaje, ponerse en el lugar del lector, ¿qué más? Pues bueno, y ya finalmente pues estaría la tabla de referencias, todo dentro, en nuestro caso, como les digo, dentro de las normas AP. En este texto, que como les decía, se les compartirá en sus respectivos correos en la plataforma, pues aparecen también todo lo que tiene que ver con la citación. Esto, como les digo, la mayoría de las revistas, por no decir que todas, lo tienen. Todas nos van a explicar el asunto, cómo conciben ellos la citación, la tipo de citas, etcétera, que también va a ser muy importante. Por ejemplo, el asunto de las notas a pie de página y las referencias. Entonces, como una invitación para que también les sirva de insumo, de herramienta, de material de consulta en esos ejercicios escriturales futuros, no solo en este que pretendemos realizar acá en este curso. En cuanto al texto de Humberto Eco, pues hay unas consideraciones importantes que él hace que tienen que ver con algo, por ejemplo, que ya habíamos mencionado, que va en el tema de los actos de habla. ¿A quién se le habla? ¿Cuál es mi intencionalidad? ¿Qué es lo que yo pretendo proyectar? ¿Cómo hablo? ¿Cierto? ¿Qué es? ¿Cuál es el tono? ¿Cuál es el lenguaje que empleo al momento de dirigirme a otro? Y nos da unos ejemplos muy importantes que yo sé que tienen un cierto grado de complejidad, pero que si los volvemos a revisar, pues vamos a encontrar que son muy valiosos en tanto la forma en que él nos los estructura. Pero quiero pasar acá a la parte más adelante, cuando él habla entonces, esta es pues como toda esa reflexión en torno al escribir, el uso de la persona, miren que sí hay cosas muy importantes, el uso del yo o el nosotros, o Eco dice algo muy importante acá, por ejemplo, yo que personalmente a veces tiendo el nosotros, él lo voltea, ¿cierto? Acá por ejemplo, usted lee que se puede escribir el artículo citado precedentemente, nos demuestra que es un ejemplo que él dice, no es necesario decir el artículo que he citado precedentemente, tampoco el artículo que hemos citado precedentemente. Puedo decir el artículo citado precedentemente o puedo decir el artículo citado precedentemente nos demuestra. Uno piensa que es lo mismo, sobre todo en el último caso, pero no, hay una gran diferencia de tipo estilístico que lo que hace es mantener esa distancia académica y profesional en la escritura de este tipo de textos. Y así pues nos da diferentes consejos en torno a eso. Nos da posteriormente unas recomendaciones en tanto a cuándo y cómo citar y nos da una regla de cuándo citar, ¿cierto? Yo solo no comparto la primera, o a ver, no, la primera no es con las notas de pie de página que enseguida se las muestro. Eco sí nos muestra, entonces, en qué circunstancias se cita y cómo, pero ojo, que hay algo que Eco plantea acá en la página más adelante, en la 180 y algo creo que es, cuando les habla de dos conceptos, que es el obsit y el ibidem. Sí, ya se los voy a mostrar. El asunto del obsit y el ibidem es algo que cuando uno ya se, aquí está, aquí lo tenemos, mírenlo acá, se los voy a señalar, es lo que él plantea aquí más o menos en este texto. Estamos en la página 179, perdón. Eco aquí lo que nos dice es el uso del obsit, que es una locución latina que es opus situm, la obra citada, o el ibidem, que significa en el mismo lugar. Eso en la citación, en el formato de normas APA, fue muy común, se utilizaba el obsit y el ibidem,
porque uno siempre estaba como constantemente en las notas de pie de página referenciando o citando desde allí, diciendo la bibliografía, la referencia bibliográfica en la nota de pie de página. Entonces, si uno citaba a un autor dos veces, observen acá. Entonces, él tiene aquí un numerito 1. Les voy a mostrar el ejemplo, creo que lo voy a poner más pequeño. Exacto. Entonces, tiene acá la cita, ¿cierto? Y miren, observarán que tiene acá numerito, ¿sí ven? Tiene otro numerito como se hacía con como se hace normal, más comúnmente en Iconteca. Aquí hay otro numerito, ¿sí lo ven? Pero, ¿qué pasa? Y aquí viene lo que vendría como pie de página, ¿sí ven? Entonces, en el 1, el citó a Roberto Vázquez en el libro Fuzzy Concepts, Londres, 1976, página 160. Eso se haría en una citación ICONTEC, en una referencia de tipo ICONTEC. En una referencia de tipo ICONTEC. Entonces uno pondría eso así. Y si yo vuelvo a citar, a Roberto Vázquez, como lo hace aquí ECO, entonces ya no vuelvo a poner otra vez toda la cita, otra vez Roberto Vázquez, el libro y todo lo demás, sino que simplemente pongo Vázquez Opsit, como lo ven acá, ¿cierto? Página 161, que estoy diciendo que es el mismo fulano, el mismo libro, en una página diferente. Eso es lo que significa la cita, el OPSIT y lo mismo el IBIDIM, en el mismo lugar. Como les digo, nosotros en la citación y contexto, como para aclarar de pronto eso que puede presentarse como una duda. En la citación ICONTEC, en la citación APA, perdón, ya no es necesario porque no lo hacemos de esa manera, ¿cierto? No tendremos como hacer esa cita, uno simplemente vuelve y pone, como lo haría, Vázquez 2015, página 161, y luego pone Vázquez 2015, página 160, y ya, eso lo haría. En ICONTEC, y al final, pues, en la lista de referencias aparecería eh, mencionada, aparecería ya ampliada la referencia bibliográfica. Entonces, como les decía, ECO aquí nos plantea pues como unas reglas de cómo deben ser las citas, que eso va a ser muy importante. ECO también habla del asunto de cuando la cita es en inglés o en un idioma extranjero. Muy importante porque ECO recomienda que uno entonces ponga la cita en el idioma original y como nota de pie de página, ahí sí, muy al estilo APA, uno ponga la traducción y ahí pues es el lugar para aclarar si la traducción la hizo uno mismo, de dónde lo tomó, etcétera, etcétera. Son como pues aspectos importantes que nos plantea ECO. Luego viene el asunto de las citas, paráfrasis y plagio, cuándo citar, cómo citar y el asunto de la paráfrasis que va a ser como muy importante y que los invito entonces a que revisen, ¿sí? Y si se van un poquito más adelante en el texto, está que eso no se los pedí como lectura, pero que les sirve mucho, para qué sirven las notas a pie de página. Y ECO pues nos los va a exponer de manera clara. Para ir concluyendo, entonces, los invito a revisar diferentes formas, la citación vigente, la normatividad vigente de normas APA, ese es otro texto que se les compartirá, que nos compartió una de las compañeras de su curso, Lorena, si no estoy mal, en cuanto a cuál es la normatividad vigente a este momento, marzo de 2017, de las normas APA, que va a ser muy útil. Finalmente, eso es un asunto de consultar, de sustituir. La profesora Diana nos ha hablado de Sotero, tenemos REFMI, hoy nos hablaban de otro formato, ¿cierto? Que nos ayudan, y el mismo Word que nos ayudan como a puntualizar las normas APA. Para concluir, la profesora entonces también se les hará envío de las condiciones de presentación del trabajo, cualquier cosa se comunican con nosotros y estaremos pues como a pendientes y atentas como a cualquier duda que pueda surgirles. Espero pues como en estos dos cortos videos haberles hecho las mayores claves y los invito también a ver el link de la sesión de las 4 de la tarde, que esa sí se pudo hacer en términos medianamente normales y donde se ampliaron todos estos temas que también les puede servir como punto de revisión, como punto de consulta, ¿sí? Les deseo
una feliz noche, tarde o día y nos veremos ojalá en mejores condiciones técnicas en el próximo encuentro del 20 de abril. Hasta pronto.